en este panel que está vinculado a los paradigmas de la educación física en el marco de la nueva normalidad relativa a causa del COVID-19. En este momento vamos a dar el derecho de palabra a un extraordinario conferencista que nos va a acompañar en la tarde de hoy, el doctor Alberto Moreno Doña, quien nos va a presentar un trabajo vinculado a la educación física en la nueva normalidad relativa post-COVID-19, con la interrogante de dónde hemos estado y hacia dónde podemos transitar. En este caso, el doctor Alberto Moreno Doña ha sido bien enfático en plantear que es jerezano de nacimiento en la República de España y chileno de adopción, pues es en donde reside y por supuesto hace vida académica. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Valparaíso en la República de Chile, miembro titular del claustro del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la misma universidad, donde también ejecuta actividades de ejercicio docente. Es profesor de educación física por la Universidad de Valencia, España, máster en estudios latinoamericanos, mención filosofía por la Universidad de La Serena, Chile, y es doctor en educación por la Universidad de Granada en la República de España. Para nosotros es un gran honor contar con la participación del doctor Alberto Moreno Doña, quien de seguro nos hará una extraordinaria participación en este momento, y agradecido, doctor, por aceptar la invitación a participar en este panel de educación física en el tercer Congreso Internacional de Educación Física, Deporte, Actividad Física y Recreación. Doctor, la intervención, bueno, es suya, las cámaras son suyas en este momento. Muy buenas tardes, ¿se escucha? Escucha fuerte y claro, ¿Se doctor. escucha, Alejandro? Muy bien, doctor, se escucha perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer, lógicamente, es agradecer al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la invitación a compartir una serie de reflexiones sobre la situación de la educación física. En lo personal, tengo que contarles que en este último tiempo he tenido la posibilidad de participar en diversos conversatorios vía online, pero no había tenido la suerte, no había tenido el privilegio de hacerlo en contexto venezolano. Y de verdad que para mí es un verdadero placer y es un verdadero orgullo poder compartir estas reflexiones. Quiero dar cuenta de que lo que quiero hacer hoy día es eso. No vengo a mostrar resultados de una investigación propiamente tal, sino una serie de reflexiones que me llevan a imaginar la educación física, o a cómo me gustaría a mí imaginar la educación física escolar después de este contexto de pandemia, ¿vale? El título puede generar algún malentendido, pero yo espero que me permitan explicarme para que puedan darse cuenta de que en ningún momento quiero decir lo que aparentemente el título representa. Yo voy a presentar únicamente una diapositiva o dos diapositivas con la idea de intentar ajustarme lo máximo posible al tiempo que me ha sido asignado, ¿vale? Si ustedes ven de la ponencia, contiene una pregunta, que es ¿dónde hemos estado o dónde estamos en este momento y hacia dónde podemos transitar? Esa es la pregunta que yo me hago. Y a priori ya tengo una respuesta. Es importante compartirles que estas reflexiones tienen que ver específicamente con el contexto chileno, que es el contexto que yo conozco
de manera cercana. No me atrevería yo a reflexionar sobre la educación física en Venezuela, dada mi desconocimiento al respecto. En este contexto chileno yo tengo una respuesta muy particular. Y la respuesta, que es la síntesis de esta ponencia, tiene que ver con ser capaces de transitar desde lo que yo he denominado la idiotez profesional hacia lo que un autor muy admirado por mí, Boaventura de Sousa Santos, denomina el optimismo trágico, que posteriormente voy a explicar qué significa. ¿Por qué transitar desde la idiotez profesional? Cuando uno asume el significado actual que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española le asigna a la palabra idiotez, se asume que la idiotez tiene que ver con ser corto de entendimiento. Pero yo no es esto a lo que me refiero, sino que me refiero a la palabra de del concepto, a la etimología del concepto de idiotez en sus orígenes. Y cuando uno revisa la etimología de la palabra en la época clásica, se encuentra que la idiotez no tiene que ver con ser corto de entendimiento, sino tiene que ver con una actitud de las personas que solo y exclusivamente se preocupan de lo privado, de lo particular, de lo propio. Yo creo que esta es una característica muy marcada en el profesorado de educación física chileno, entre los cuales me puedo incorporar yo. Es decir, hemos sido un colectivo profesional muy preocupado de lo propio, muy preocupado de lo disciplinar, sin atender al contexto donde la educación física opera, que principalmente yo estoy hablando del contexto escolar. Pareciera ser que la educación física en el contexto chileno se ha desarrollado a espaldas de lo que significa estar dentro de una institución escolar que tiene como función principal la educación. ¿Vale? ¿Por qué yo creo que ha podido ocurrir esto? ¿Vale? Y la primera idea que quiero compartirles es que pareciera ser que en el área curricular de la educación física se han asumido y se asumen todavía en el presente y se proyecta para el futuro una serie de afirmaciones que pueden ser reales, pero que no siempre lo son. Es decir, se han asumido una serie de afirmaciones sin pasar estas afirmaciones por una crítica o por un análisis de lo que la educación física realmente está desarrollando. ¿Cuáles son estas ideas? Se asume acríticamente, a priori, que nosotros, los profesores de educación física, somos diferentes al resto de los educadores y educadoras, porque trabajamos con la integralidad de los niños y las niñas, a diferencia de los colegas de las otras asignaturas. Esto pudiera ser cierto, pero no es un valor en sí mismo de la educación física escolar, sino que va a depender siempre de la forma, de la intencionalidad y de un hacer concreto que podamos llevar a cabo desde nuestra asignatura. Otra idea es asumir que el deporte por naturaleza es bueno para alejar a los niños y las niñas de las drogas y la violencia. Lógicamente pudiera ser así, pero no siempre es así. Insisto en que va a depender de la intencionalidad con la que se lleve a cabo nuestra práctica educativa. Pareciera ser, al menos en el contexto chileno, que somos los únicos que podemos combatir la obesidad y el sedentarismo. De hecho, ese ha sido el argumento para solicitar insistentemente el número de horas de educación física en el currículum escolar, cosa que ha ocurrido hace unos años de primero a cuarto básico, de primero a cuarto de primaria. Si este es el único argumento, pasado unos años nos van a decir que cuáles son los resultados. Y no vamos a poder dar cuenta de una disminución de la obesidad ni de una disminución del sedentarismo, porque este es un problema complejo que no depende única y exclusivamente de nosotros. La cuarta afirmación es que la colaboración y los valores se aprenden casi exclusivamente en el área de la educación física. ¿Vale? Por último, en penúltimo lugar, que prevenimos muchas enfermedades. Y todo esto se ha desarrollado bajo una idea que, más que un principio pedagógico, es un eslogan publicitario que es: si tú quieres, tú puedes. Es decir, la idea de que el esfuerzo individual es el que permite desarrollar una serie de aprendizajes.
Yo creo que estas ideas que yo les planteo, muy propias del contexto chileno, tienen que ver o se explican desde este individualismo exacerbado desde el cual se ha desarrollado la educación física. Y esto me lleva a querer diseñar una educación física diferente. Diseñar es un neologismo acuñado por una comunidad indígena colombiana que tiene que ver con el diseñar los propios sueños. Y el diseñar los propios sueños para llevarlos a cabo no es una tarea individual, sino que debe ser una tarea colectiva, una tarea de todos aquellos que estamos comprometidos con mayor justicia social, con mayor equidad y con una vida mejor para los niños y niñas con los cuales compartimos el día a día. Pero ¿por qué se ha producido este individualismo exacerbado? No hay que olvidar que Chile es un país en donde existe un neoliberalismo exacerbado, probablemente el neoliberalismo más duro que reina en la faz de la tierra, ¿vale? Y este neoliberalismo exacerbado ha llevado a aquello que Carpolanyi denominaba las mercancías ficticias. Es decir, Chile es un país donde todo se ha mercantilizado, la naturaleza, el trabajo y el dinero. Todo forma parte de un intercambio mercantil que ha llevado a que la sociedad chilena se desarrolle a partir de este individualismo exacerbado que se podría traducir en la idea de sálvese quien pueda, ¿vale? Lógicamente esto viene acompañado por un fuerte principio todavía colonialista, no tanto desde el punto de vista administrativo, político, pero sí desde el punto de vista epistemológico. Es decir, siempre estamos mirando a Europa, siempre estamos mirando a Estados Unidos para ver qué podemos hacer en el área de la educación física escolar. Y poco ha sido lo que colectivamente hemos construido para una mejor educación física. Esto es acompañado por una sociedad todavía racializada, por una idea, que esto es muy importante, de una sociedad centrada en la sobrevivencia y no en la vida de aquellos y aquellas que habitamos el territorio chileno. Y por último, de una ciencia muy desarrollada en el último tiempo, pero que está y ha estado al servicio de los propios privilegios de los investigadores y de las investigadoras, y muy poco al servicio de las comunidades educativas con las cuales compartimos estas labores de investigación. Es decir, una ciencia para sí y no una ciencia para el otro, no una ciencia para la otra, no una ciencia para la educación física, sino una ciencia para aumentar los índices de producción científica, porque la producción científica es otro de los elementos mercantilizados en el país. ¿Vale? A partir de acá, yo me permito soñar con una lógica de trabajo en la escuela en general y en la educación física en particular, caracterizada desde esto que Boaventura de Sousa Santos denomina el optimismo trágico. Es decir, asumir la tragedia de una situación social, de una situación económica que nos ha llevado como país a estar como estamos, por un lado, asumir críticamente esta tragedia, pero asumirla desde el optimismo que posibilita la transformación y que nos abre la posibilidad de construir nuevas oportunidades. ¿Dónde se radicarían estas nuevas oportunidades? Principalmente en la necesidad de construir un proyecto colectivo, de construir un nuevo sentido, de compartir un nuevo ethos profesional, que pudiera estar caracterizado, entre otras cosas, por no la idea del individualismo, sino principalmente por la idea de las comunidades, la comunidad educativa en toda su complejidad. Una comunidad que en principio se constituye en una comunidad de resistencia, pero también, como diría una colega ecuatoriana o radicada en Ecuador, Catherine Walsh, comunidades de reexistencia, es decir, desde la educación física podemos construir colectivamente nuevas formas de ser y estar en el mundo, alejadas de ese neoliberalismo que está centrado principalmente en el sobrevivir y no en la vida de los niños y las niñas. Por lo tanto, ese nuevo ethos tiene que estar centrado en la comunidad, no en el profesor, no en la profesora, sino en la colectividad. Lógicamente, esto requiere de algo que desde el ámbito de la educación física chileno ha estado muy ausente, que es el compromiso político. Es decir, el profesorado de educación física no solo es un
técnico que se dedica a instaurar nuevas metodologías de enseñanza y adecuarse a las nuevas formas de aprender de los niños y las niñas en el siglo XXI, sino un compromiso político que nos lleve a la construcción de ese otro proyecto. Esto es acompañado, lógicamente, de la movilización social, que afortunadamente en el último tiempo, en el contexto chileno, ha estado muy presente. Una movilización que nos lleve a construir otra forma de entender la vida en comunidad, ¿vale? Ahora bien, todo esto no es posible conseguirlo si es que eh, no asumimos que no podemos seguir reproduciendo la misma lógica del sistema político, del sistema escolar, que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿vale? Y aquí hay un principio que la activista boliviana Silvia Rivera de Kunsikansky nombra en varias ocasiones, que es la necesidad de transgredir las normas instituidas. Es decir, la no transgresión de las normas instituidas nos lleva siempre a reproducir la misma educación física escolar. Si requerimos de una educación física escolar diferente, requerimos entonces de transgredir las normas instituidas. Por último, este nuevo etos profesional nos tiene que llevar a incorporar otros saberes, no solo ese saber que es casi exclusivamente el único saber legitimado desde la academia o desde las instituciones educativas, que es el saber científico. Este es un saber muy relevante, muy importante que debemos considerar. Pero hay otra serie de saberes propios de las comunidades que habitamos, propios de las comunidades indígenas características de nuestro territorio, que debieran ser incorporados dentro de la educación física escolar. Y por último, la construcción de una ciencia no centrada en los propios privilegios de los investigadores e investigadoras, sino centrada principalmente en la gente con las cuales producimos ese conocimiento científico. En definitiva, es una invitación, estas reflexiones que hago, de pasar desde el yo, desde ese individualismo exacerbado, a pasar a esa comunidad que es capaz de construir un poder desde el que reafirmar la vida y no un poder que única y exclusivamente sirve o es de utilidad para la dominación de aquellos con menos posibilidades en nuestros territorios. Muchísimas gracias.